Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Clases Fáciles. Vamos a tratar de resolver este juego o enigma matemático. Nos encontramos con tres filas de figuras geométricas en las que vemos círculos, pentágonos y hexágonos. Los círculos se repiten dos veces en las filas y además en los círculos, en el interior de los círculos hay unos números, menos en el último círculo, en el círculo inferior derecho, en el que hay un interrogante. Entonces este es el enigma que tenemos que resolver. ¿Por qué hay un interrogante aquí? ¿Cuál es el número que debería ocupar el lugar del interrogante? Para ello tenemos que tener en cuenta cómo los números van cambiando y por qué cada número está en ese determinado sitio. También tenemos que tener en cuenta que las figuras, los polígonos, los pentágonos y los hexágonos no tienen ningún número, por lo que suponemos que la forma de la figura nos debe dar de alguna pista de acerca de lo que se hace con los números. Es decir, al no tener ningún número, tenemos que tener en cuenta directamente la forma de la figura. Sabemos que el pentágono tiene 5 lados, el hexágono tiene 6 lados, los mismos que los vértices. El pentágono tiene 5 vértices, 5 lados, y el hexágono tiene 6 lados y 6 vértices. A nivel de columna no vemos ninguna relación entre el 7, el 1 y el 3, salvo que son números impares, pero no vemos que haya ninguna evolución que nos explique ningún posible patrón. Y entre el 41 y el 11, la única similitud que vemos es que los dos acaban en 1, que los dos tienen dos dígitos, igual que en la primera columna de círculos todos tenían un dígito, y pasan a tener dos dígitos. Entonces, a nivel de columna no hay demasiadas pistas que nos expliquen por qué cada número está en el lugar en el que está, y por lo tanto deberá ser la fila la que explique por qué del 7 se pasa al 41, y se tendrá que tener en cuenta la forma o lo que signifique cada figura, tanto el pentágono como el hexágono, ya que si solamente obtuviéramos los números, el patrón a través de las columnas, estas figuras no tendrían ninguna razón de ser y tienen que estar aquí puestas por algún motivo. Entonces, presuponemos que deben ser las figuras las que hacen cambiar a los números y pasar del 7 al 41 y del 1 al 11. Y una vez hayamos encontrado ese patrón, aplicarlo en un patrón que se repita en las dos filas, aplicarlo al número 3, a la tercera fila, para poder saber cuál es el valor que debería haber en lugar del interrogante, es decir, el número que debería ocupar el círculo donde se encuentra ahora mismo el interrogante. Vamos a ver, el pentágono tiene 5 lados y el hexágono tiene 6. Si sumáramos los lados al número que tienen a la izquierda, 7 más 5 son 12, 12 más 6, 18. No hay relación porque aquí aparece un 41 que está muy alejado del 18. Aquí tenemos el 11, 5 lados del pentágono y 6 lados del pentágono sumados hacen 11, pero aquí aparece el 1. Entonces puede ser que sea la suma de los lados multiplicada por el número que hay aquí. Es decir, 5 más 6, 11, por 1, 11. Y 5 más 6, 11, por 7 tendría que haber un 77 para que se repitiera el patrón que habíamos encontrado en la segunda fila. Es decir, no nos sirve. No es que se haga 5 más 6, 11 y se multiplique por 1, porque aquí 5 más 6 son 11, si se multiplicara por el 7 serían 77 y no 41. Entonces hay que encontrar otra relación. Bien, tampoco la resta lo explica porque el número aumenta, entonces tiene que haber una multiplicación de por medio, ya que del 7 se pasa al 41, que es un número grande. Y del 1 se pasa al 11, es un número menor, pero tenemos que tener en cuenta que partimos del 1.
entonces es lógico que se llegue a un número más pequeño. Pero la multiplicación parece ser que debería estar para explicar este salto tan alto de cantidad del 7 respecto al 41 y del 1 respecto al 11. Si multiplicamos por los lados, 7 por 5 son 35, 35 por 6 sería un número demasiado elevado. Sin embargo, si hacemos 7 por 5, 35, porque 5 son los lados o los vértices del pentágono, y luego sumáramos a 35 los lados o los vértices del hexágono, sí que nos da 41. 7 por 5, 35, más 6, que son los lados del hexágono, son 41. Es decir, se multiplican los lados o los vértices del pentágono por el número y luego al resultado se le suman el número de lados o el número de vértices del hexágono. 7 por 5 lados, 35. 35 más 6 lados del hexágono, 41. Vamos a ver si este patrón también vale para la segunda fila. 1 por 5 son 5, recordemos que aquí hemos multiplicado, 1 por 5 son 5, más 6 son 11. Entonces se repite el mismo patrón en la segunda fila que en la primera. Por lo tanto, ya podemos saber cuál es el valor del interrogante. 7 por 5 lados del pentágono, 35, menos 6 lados del hexágono, más 6 lados del hexágono, 35 más 6, 41. 1 por 5 lados del pentágono son 5, más 6 lados del hexágono, 5 más 6 son 11. 3 por 5 lados del pentágono son 15, 15 más 6 son 21. Y además se nos convierte también en un número que acaba en 1 como los dos anteriores. Por lo tanto, el número que escondía el interrogante es el 21. Ese es el número que estábamos buscando. Porque el patrón se repite así en las tres filas. 7 por 5, que son los lados del pentágono, 35, más 6, que son los lados del hexágono, 41. 1 por 5, que son los lados del pentágono, son 5, más 6 los lados del hexágono, 11. 3 por 5, los lados del pentágono, son 15, más 6, que son los lados del hexágono, 21. Pues este ha sido el vídeo, espero que te haya resultado entretenido e interesante. Si es así, por favor, haz clic en el like y si te suscribes al canal, te lo agradeceré mucho. Si has encontrado el resultado por ti mismo o por ti misma, enhorabuena. Y si no ha sido así, no te preocupes, es cuestión de práctica y de experiencia con los números y las matemáticas. Seguro que si realizas ejercicios y resolviendo y tratando de resolver enigmas y juegos matemáticos, al final adquirirás habilidad y podrás resolverlos fácilmente. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.